básicos. Veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice: uno de los principales motivos de accidentes de tránsito ocasionados por móviles menores es la excesiva velocidad que los choferes imprimen a sus vehículos. Por ejemplo, un conductor que va a 90 km por hora con aceleración constante tiene que detenerse a 40 metros para evitar un accidente. Si el conductor al aplicar los frenos requiere 5 segundos para detener su vehículo, pregunta: ¿cuál fue la distancia total recorrida desde que se aplicó los frenos hasta detenerse? Bueno, estamos ante un problema de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, como quiera decir, en el cual se requiere frenar un vehículo, ¿no? Y nosotros queremos saber más o menos cuál es la distancia que se va a recorrer. Obviamente que lo ideal es que el vehículo se detenga a los 40 metros, pero eso no va a ocurrir. ¿Por qué, profesor, no va a ocurrir? No ocurre porque obviamente la velocidad es excesiva, ¿no? Y para una pequeña desaceleración que se va a producir no va a lograr hacer esta distancia, sino se va a exceder. Y eso lo vamos a comprobar con nuestra ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, vamos a ver los datos entonces. En primer lugar nos dan un ejemplo de un conductor que va a 90 km por hora. Ya, esto de acá es la rapidez inicial. Pero para trabajarlo cómodamente en el sistema internacional, esos 90 km por hora yo lo voy a transformar a metros por segundo. Entonces diré: profesor, un kilómetro equivale a 1000 metros. Claro que sí, 1000 metros. Una hora equivale a 3600 segundos. Señores, si tú conoces la técnica del 5 sobre 18, multiplícalo directamente. Yo lo estoy haciendo deduciéndolo porque hay algunos que de repente no se saben esa técnica, ¿no? Entonces, ya sabemos, un kilómetro tiene 1000 metros, una hora tiene 3600 segundos. Inmediatamente decimos: profesor, acá se me van estas dos pelotitas, arriba y abajo, y acá también se me van las dos pelotitas. Claro que sí. Entonces decimos: profesor, acá novena 10, novena 4. Allá. Y me va a quedar entonces 10 por 10, 100, entre 4, 25. 25, y las unidades que quedan son metros por segundo. Esa es la unidad más factible cuando hablamos del sistema internacional de unidades. Entonces nos damos cuenta nosotros de que la velocidad con la cual inicia es de 25 metros por segundo. Muy bien. Entonces, esta velocidad que tiene, que es muy grande, 25 metros por segundo, quiere decir que en cada segundo avanza 25 metros. Eso es enorme, pues imagínate. Dice que va a tener 5 segundos para detener su vehículo. Ah, ya, profesor. Entonces, en 5 segundos, este sujeto debe detener su vehículo. Ya, profe. Para lo cual, obviamente, la velocidad que tiene que hacer el profesor tiene que anularse. O sea, tendría que ser ¿cuánto, profe? Serapio Torres, porque acá se detiene. En este caso se detiene, entonces la velocidad es 0. Te está pidiendo cuál es la distancia entonces. Ah, ya, profesor, ¿cuál sería la distancia? No la conocemos. Pero para poder calcular esa distancia utilizamos una de las ecuaciones del MRV, la cual nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, todo multiplicado por el tiempo. La velocidad inicial, ¿cuánto vale, profe? Vale 25. Más la velocidad final, ¿cuánto vale, profe? Vale Serapio Torres. Entre 2 multiplicado por el tiempo, que vale 5. Ya pues, eso sería 25 por 5, 125. 125 dividido entre 2. Y eso te va a dar 62,5 metros. Señoras y señores, esta es la respuesta de mi problemita. Claro que sí. La clave, la A de animal. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Con la resolución del presente examen veamos lo siguiente. Nos dice: los satélites artificiales son objetos de fabricación humana que se han colocado en órbitas alrededor de la Tierra y dependiendo de su uso tienen diferentes periodos orbitales. Por ejemplo, si para las empresas celulares con tecnología GPS el periodo orbital es de 14 horas, ¿cuál es la magnitud de la velocidad lineal con la que gira el satélite? Bueno, tenemos acá el radio terrestre igual a 6 por 10 a las 6 metros. Bueno, entonces estamos en el capítulo del movimiento circular uniforme, en el cual estos satélites van a
girar en torno a la Tierra. Y bueno, los elementos de ello vendrían a ser los siguientes. Siendo este satélite va a tener una cierta velocidad tangencial y también una velocidad angular. Tenemos acá un radio, el radio en el cual se va a mover circularmente, pues, ¿no? Entonces tenemos nosotros que la velocidad tangencial va a ser igual a 2pi sobre el periodo orbital, y todo eso multiplicado por el radio de la circunferencia, el radio de la curva, pues, ¿no? Bueno, t es el periodo orbital y r es el radio de la curva. Entonces, para calcular la velocidad tangencial solamente debo conocer dos datos, que son el periodo orbital y el radio de la curva. Muy bien, profe, el periodo orbital dice que es de 14 horas. Bueno, vamos a poner entonces 14 horas. Ya, pero ya que las unidades están en metros por segundo, entonces tendría que convertir esta unidad de horas en segundos, que sería multiplicarlo abajo por una hora y arriba por su equivalencia, que son 3600 segundos. Una hora tiene 3600 segundos. Se me van las horitas arriba y abajo y tendría yo 14 por 3600, que es 50.400 segundos. Bueno, entonces el periodo orbital de ese satélite en segundos vendría a ser 50.400 segundos. Bueno, ahora sí ya podemos calcular la velocidad, que será igual a ¿quién, profesor? Bueno, tenemos acá nosotros 2 veces pi, o sea 2 por 3,14, ya que pi es aproximadamente 3,14, entre el periodo, que sería 50.400, y todo eso se va a multiplicar por el radio terrestre, que vendría a ser 6 por 10 a la 6. Muy bien, entonces ya tenemos todo esto y nos saldría aproximadamente 747 metros por segundo. Esa sería la velocidad del satélite, obviamente para la tecnología GPS. La respuesta es la D de dedito. Claro que sí, fácil y sencillo como todas. Con la resolución del presente examen, veamos lo siguiente. Nos dice: cuando un ascensor empieza a moverse hacia arriba, acelera brevemente y luego sigue a velocidad constante hasta que se aproxima al piso deseado. Durante la aceleración hacia arriba nos sentimos más pesados que lo habitual. Análogamente, cuando la aceleración se dirige hacia abajo, nos sentimos como si nuestro peso se redujera. Entonces, si un niño de masa 50 kilogramos permanece en pie sobre una balanza en un ascensor, pregunta: ¿cuál será su peso efectivo si el ascensor se acelera hacia arriba a 2 metros por segundo cuadrado? Muy bien, entonces vamos a observar nosotros de que estamos ante un problema de dinámica, porque en un cierto momento el ascensor va a acelerar, ¿no? Y en ese momento nos está pidiendo cuál es su peso efectivo, o sea, el peso que va a determinar la balanza cuando el ascensor está ascendiendo a esa aceleración. No cuando la velocidad es constante, sino cuando asciende, ¿no? Entonces nosotros sentimos algo cuando ascendemos o sentimos cuando obviamente descendemos. Según lo que estamos observando es que cuando el cuerpo o cuando el ascensor asciende, nuestro cuerpo se siente más pesado. Y eso es cierto, ¿no? Debido obviamente a la segunda ley de Newton aplicado a lo que estamos viendo, y eso vamos a verlo acá. Y cuando obviamente el ascensor desciende, nuestro cuerpo se siente más ligero. Eso también debido a esa ley, pues, ¿no? Bueno, entonces tenemos nosotros acá al niño encima de la balanza, obviamente, y la masa del niño, según lo que estamos observando, es igual a 50 kilogramos. Eso provocará en el niño un peso, ¿no? El peso del niño, bueno, podemos observar acá que sería el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces el producto de ambos te daría 500 newton. Bueno, entonces déjame decirte que el peso del niño, que es una fuerza que se dibuja siempre hacia abajo, sería 500 newton. ¿Está bien? Bueno, entonces, como el niño está sobre la balanza, bueno, va a haber una fuerza de reacción aplicada hacia arriba. Y eso es justamente lo que vamos a calcular nosotros.
esa fuerza de reacción, porque esa fuerza de reacción que va a leer o va a dar de lectura a la balanza representaría el peso efectivo, ¿no? La fuerza de reacción sobre la balanza. Y como el ascensor está ascendiendo, es obvio que esta fuerza de reacción es mayor que el peso del niño, ¿no? Y es lo que se presiente en este momento y lo que hace obviamente más pesado este sistema. Por lo cual diremos nosotros que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante es la diferencia de las dos fuerzas, o sea, R menos 500. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que tiene que ser la que está a favor de la aceleración, ya que el ascensor sube, la aceleración va hacia arriba, entonces la reacción es la que predomina, ¿no? Sería esto menos la que va en contra de la aceleración. Por eso es que es R menos 500 y no 500 menos R. La masa vale 50 kilogramos y la aceleración valdría 2. Muy bien, acá sale 100, pasa a sumar, R vale 600 newton. Entonces déjame decirte que esta sería la fuerza efectiva, obviamente, que se observa en dicha balanza. La clave es la B de burrito. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Con la resolución del presente examen veamos lo siguiente. Nos dice: para evitar accidentes innecesarios, los elevadores de los edificios tienen un aviso que indica la carga máxima que puede soportar. Si un elevador de 1000 kilogramos puede soportar una carga de 800 kilogramos, ¿cuál es la potencia que debe entregar el motor para elevarlo con carga máxima a una rapidez constante de 3 metros por segundo? Si una fuerza de fricción constante de 4000 newtons retarda su ascenso. La gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces, tal y como estamos observando, tenemos nosotros acá un elevador que va a subir a una rapidez constante. Y eso ocurre porque hay una fuerza, obviamente, que va a provocar ese ascenso. ¿Saben? Esa fuerza yo la voy a denominar E. Muy bien. En sí, la potencia mecánica representa la rapidez con la cual se efectúa un trabajo mecánico. Potencia igual a trabajo sobre tiempo, así como se calcula, ¿no? O trabajo sobre intervalo de tiempo, como quieras decirlo. Bueno, pero a velocidad constante se puede demostrar que la potencia se calcula multiplicando la fuerza por la rapidez. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, lo que pasa es que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo, ¿sí o no? Pero el trabajo es igual a fuerza por distancia, así se calcula, sobre el tiempo. Si se trata de una velocidad constante, estamos hablando de un MRU, entonces la potencia va a ser igual a la fuerza multiplicado por distancia sobre tiempo. En el MRU representa la velocidad, la rapidez. Es por eso que la potencia va a ser fuerza multiplicado por rapidez. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Necesito la fuerza y necesito la rapidez. Bueno, la rapidez me dice que vale 3 metros por segundo, entonces me faltaría la fuerza. La fuerza con la cual se eleva el ascensor. Para lo cual yo tengo que tener en cuenta dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, que debido a la fricción habría una fuerza, ¿no? Claro, dirigida hacia abajo. ¿Por qué, profesor? Porque la fuerza de fricción siempre está opuesta al movimiento. Si el ascensor o el elevador sube, entonces en este caso la fuerza de fricción indicaría hacia abajo. Esa fuerza de fricción o de rozamiento valdría, según el problema, 4000 newton. Bueno, me faltaría el peso total debido a la carga y debido al ascensor. Bueno, para lo cual yo necesito saber cuál es la masa total. La masa total es la masa del elevador más la masa de la carga. La masa del elevador, de acuerdo a lo que vemos, vale 1000 kilogramos, sería 1000. Más la masa de la carga, que sería 800, ¿no? La carga máxima, 800. Y eso te daría 1800 kilogramos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Profesor, perfecto. Ya está. Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que estamos observando, 1800 kilogramos vendría a ser la masa total. Bueno, el peso, entonces, el peso total debido a esa suma sería la masa por la aceleración de la gravedad, o sea, mg. Y ese mg
valdría obviamente 1800 multiplicado por 10, 18.000. 18.000 newtons sería. Muy bien. Entonces diremos que la fuerza F de la cual estamos trabajando sería el peso total, que sería 18.000 newton, más la fuerza de fricción, que es 4.000 newton. Y esa suma, ¿cuánto me daría, profesor? Me daría 22.000 newton. 22.000 newton, claro que sí. Así de simple. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces por lo tanto diré yo que la potencia es igual a la fuerza por la rapidez. La fuerza vale 22.000 multiplicado por la rapidez, que de acuerdo al problema vale 3 metros por segundo. Entonces por 3. Y eso te daría 66.000 watts. La unidad de la potencia es el watt. Pero obviamente como es 1000, esas tres bolitas se reducen a un prefijo llamado kilo. O sea, sería 66 kilowatt. Claro que sí. Y eso, señores y señores, sería la RPTA de nuestro problemita. La clave, la E de enanito. Fácil y sencillo como todas. Vamos con la resolución del presente problema y veamos lo siguiente. Nos dice: el trabajo realizado por fricción es tan importante en la vida diaria que los automóviles no desplazarían o no frenarían sin ella. Por ejemplo, el conductor de un automóvil de 1000 kilogramos que se desplaza a 36 metros por segundo repentinamente aplica los frenos para evitar un accidente. Al aplicar los frenos, una fuerza de fricción constante de 8000 newton actúa sobre las llantas. ¿A qué distancia mínima debe aplicar los frenos para poder evitar el accidente? Entonces, tal y como estamos observando, de acuerdo a ello, estamos en el tema de energía, ¿no? Sobre todo vamos a aplicar lo que es el teorema del trabajo y la energía mecánica, pues, ¿no? Entonces, obviamente el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, de acuerdo a lo que sabemos, es igual a la variación de la energía mecánica. En este caso, la única energía mecánica que yo percibo es la de la rapidez, que es 36 metros por segundo, o sea que sería una energía cinética. Energías potenciales no se observa porque no te habla acerca de que sube o baja alguna rampa o algún cerro o algo por el estilo. Tampoco se ven resortes, ¿no? Como para poder, en ambos casos, tomar en cuenta la energía potencial. Solamente habría pura energía cinética. Entonces, más o menos lo estamos esquematizando para que puedas observarlo mejor. Nos dice: el auto va a 36 metros por segundo, tiene 1000 kilogramos de masa y hay una fuerza de fricción que trata de detenerlo y lo detiene al final, pues, ¿no? Con una fuerza de 8000 newton, como te dice. Y nos está pidiendo cuál es la distancia que va a alcanzar hasta que se detenga. Voy a ponerle a estos puntos dos puntos muy importantes: que este sea el punto A, punto de inicio de ese movimiento, y este es el punto B, el punto final del movimiento. La distancia entre A y B vendría a ser la distancia B. Entonces, aplicamos el teorema del trabajo y la energía, en el cual decimos que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final en B menos la energía mecánica al inicio, o sea, en A. El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es el realizado por la fuerza de rozamiento. Claro, pero como este está en contra del movimiento, porque el movimiento es a la derecha y el rozamiento siempre se opone, su trabajo siempre será negativo. Ojo, el trabajo realizado por el rozamiento siempre es negativo. La energía mecánica en B, bueno, no hay velocidad, no hay altura, no hay resorte estirado, entonces quiere decir que vale cerario. Muy bien. Y la energía mecánica en A, bueno, la única que veo que hay es solamente rapidez. No hay altura, no hay nada de eso. Rapidez. Entonces la energía mecánica en A sería la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Por la rapidez al cuadrado. Bueno, entonces acá sería, ¿cuánto, profesor? Bueno, menos fuerza por distancia, menos la fuerza de rozamiento vale, en este caso, 8000, ¿no? Por la distancia que es la que se recorre con el rozamiento. Eso debe ser igual a la energía mecánica en B, que 0 se va, solamente te queda la energía mecánica en A, pero con un signo negativo adelante. Claro, porque era menos la energía mecánica en A. Con ello nos damos cuenta que los signos menos se me van también las tres pelotitas, 1, 2, 3,
con estas tres pelotitas. Bueno, acá sería entonces 36 por 36 dividido entre 2 y dividido entre 8, o sea, dividido entre 16 en otras palabras. ¿Y eso cuánto me daría, profesor? Eso me daría 81 metros. O sea que esta es la distancia que recorre el automóvil. Claro que sí. La clave, la C de cerdito. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Por la resolución del examen veamos lo siguiente. Nos dice, un dispositivo para medir la presión es el manómetro de un tubo abierto en forma de U, donde uno de los extremos del tubo que contiene un líquido se abre a la atmósfera, mientras que el otro extremo se conecta a un sistema cuya presión se desea medir. Entonces, si la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y la presión del aire es 101,3 kilopascales, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo de un lago de agua dulce que se encuentra a 27,5 metros de profundidad? Muy bien, entonces vamos a calcular, tal y como me dice en ese problema, cuál vendría a ser la presión absoluta. Para lo cual tú tienes que saber que la presión absoluta es la sumatoria de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Eso nos daría la presión total que existiría en cualquier cuerpo que se encuentra dentro de un lago, dentro del océano, dentro de un vaso con agua, etc., ¿no? Eso nos daría la presión absoluta, porque generalmente cuando se habla de hidrostática solamente se mide la presión con respecto al peso del líquido, pero obviamente la atmósfera también ejerce un peso, el peso del aire, ¿no? Y eso generará una presión llamada presión atmosférica, la cual obviamente se puede medir con un barómetro, pero ya te lo dan de dato, pues, ¿no? Entonces ya no necesitamos medirlo porque ya está ahí, pues. Ya, profe, entonces ¿cómo sería ahí? Bueno, simplemente diremos que la presión absoluta es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Recuerda que la presión hidrostática es la presión de acuerdo al peso del líquido, y esa presión va a depender de tres valores que son muy importantes. Uno de ellos, ¿cuál es, profesor? La densidad del líquido, que en este caso dice que es el agua, cuya densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Depende de la aceleración de la gravedad, en este caso dice que vale 9,8 metros por segundo cuadrado, y depende de la profundidad a la que se encuentra, en este caso dice que vale 27,5 metros. Entonces, como ya tengo los tres datos, puedo calcular la presión hidrostática. Profe, la presión atmosférica es la presión debido al peso del aire que está sobre este líquido. Claro que sí. Y te lo dan de dato. Ah, ya. ¿Cuánto vale eso, profesor? Esto vale, según el problema, vale 101,3 kilopascales. Ah, ya. Eso es lo que va a enviar. Claro que sí. Por lo tanto, como ya tengo esto, o puedo calcular esto y ya tengo esto, puedo sumarlo y dar la presión absoluta. Claro que sí. Muy bien, profesor, entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, diremos, la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad. La densidad del líquido, como ya hemos visto, vale 1000 kilogramos por metro cúbico, porque es la densidad del agua, ¿no? Entonces, profesor, en este caso sería 1000. Ya está. La aceleración de la gravedad, bueno, consideramos 9,8, ¿no? 9,8. Y la profundidad sería 27,5. 27,5. Multiplico esos tres valores y me daría ya la presión hidrostática, la cual, el producto sería 269.500 pascales. Ahora, obviamente lo voy a convertir a kilopascales. Hay que recordar que un kilopascal tiene 1000 pascales. Entonces lo divido entre 1000 y asunto solucionado. O sea, profe, al dividirlo entre 1000 serían 269,5 kilopascales. Ah, y esa es la presión hidrostática. Ahora, como me pide la presión absoluta, que es la presión hidrostática más la presión atmosférica, simplemente lo reemplazo. Profe, entonces la presión absoluta sería la presión hidrostática, que vale 269,5 kilopascales, más la presión atmosférica, que sería 101,3 kilopascales. Entonces, súmate este más este, súmamelo, y sería 370,8 kilopascales. Claro que sí. Bueno, eso aproximadamente al entero, porque obviamente estamos trabajando con agua dulce,
sería 371 kilopascales. Claro que sí. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de mi problemilla. Claro que sí. La clave es la E de enfermo. Muy bien. Fácil como todas. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Todo cuerpo que está parcial o totalmente sumergido en un fluido en reposo experimenta una fuerza vertical hacia arriba igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. A esto de acá se le conoce como el principio de Arquímedes. Bueno, si un cubo de madera que tiene aristas de 20 centímetros flota en el agua, ¿cuál es la distancia desde la superficie horizontal superior del cubo al nivel del agua? Densidad de la madera 650 kilogramos por metro cúbico y densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, entonces acá tenemos los datos que nos están pidiendo. En primer lugar tenemos acá nosotros un cubo de madera, el cual tiene como aristas igual a 20 centímetros y bueno, se coloca en el agua, ¿no? Está sumergido acá en el agua. Entonces, ¿qué va a suceder, profesor? Lo que va a suceder es que va a flotar, ¿no? Parcialmente sumergido, o sea, una parte se sumerge y una parte está para afuera, debido a que su densidad, la densidad de la madera es menor que la densidad del agua. Eso siempre ocurre. Bueno, en este caso lo que nos están pidiendo es determinar la distancia de la parte superior del cubo hacia la superficie del agua en el cual está flotando, al cual yo le voy a poner X. Bueno, pero como toda la arista vale 20 centímetros en todos los casos porque es un cubo, entonces la parte sumergida sería 20 menos X. Esa sería la parte sumergida, pues, ¿no? Ahora sí, el volumen del cuerpo es arista elevado al cubo, así se calcula el volumen de un cubo, o sea, en este caso sería 20 elevado al cubo. El volumen del cuerpo valdría 8000, ¿no? Vamos a ponerlo así. 8000 centímetros cúbicos. 20 al cubo es 8000 centímetros cúbicos. Ya. El volumen de la parte sumergida, ¿no? De la parte sumergida en el líquido, sería el volumen, pero en este caso de un prisma, ¿no? Que sería área de la base multiplicada por la altura. El área de la base es el área del cuadrado, que es lado al cuadrado, o sea, 20 por 20, ¿no? Vamos a ponerle 20 al cuadrado, multiplicado por la altura, que sería la parte sumergida, 20 menos X. Bueno, entonces el volumen de la parte sumergida sería 400 por 20 menos X. Así sería, ¿no? Centímetros cúbicos. ¿No? Muy bien. Ahora, debido obviamente a la gravedad, este cuerpo va a tener un cierto peso, al cual le vamos a llamar mg. Ese es el peso, ¿no? Y bueno, por el principio de Arquímedes se sabe que todo cuerpo que se encuentra sumergido en un líquido va a experimentar una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje hidrostático. Y como el sistema se halla en equilibrio, el empuje hidrostático y el peso del cuerpo tienen que ser numéricamente iguales. Claro. Ahora, ¿cómo se calcula el empuje hidrostático? Se calcula multiplicando la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por el volumen de la parte sumergida del cuerpo. La masa, de acuerdo al concepto, se sabe que es igual a la densidad por el volumen. En este caso, la masa del cuerpo sería la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Bueno, gravedad con gravedad se va. La densidad del líquido es el agua, o sea, vale 1000, claro que sí, por el volumen de la parte sumergida, que vendría a ser 400 por 20 menos X. 400 por 20 menos X. Igual a la densidad del cuerpo, que sería esta de acá, 650, multiplicado por el volumen del cuerpo, que sería 8000. Bueno, inmediatamente me doy cuenta de que se me dan estas tres bolitas. Con estas tres bolitas se me dan estas dos bolitas izquierda, bueno, una bolita más si quiere, ¿no? Con esto de acá, la bolita sigue estando acá. Luego obviamente simplificas, ¿no?
Sacamos acá octava 5, octava 1, quinta 1, quinta 13. Entonces se va a cumplir que 20 menos x es igual a 13. X valdría 7 centímetros. Así de fácil y sencillo como todas. Claro, debido a que las unidades acá eran centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, no nos preocupamos en convertirlos a las unidades del sistema internacional, que son los metros cúbicos, ya que se van a eliminar o simplificar las unidades, ¿no? Por eso que directamente lo trabajamos y la respuesta nos salió la de Dorita. Fácil y sencillo como todas. Con la resolución del presente examen veamos lo siguiente, en el cual nos dice: no se debe confundir la ley de Ohm con la definición de resistencia, es decir, la relación V igual a I por R se aplica a materiales óhmicos y no óhmicos. Lo que la ley de Ohm nos dice que la resistencia no depende del voltaje ni de la corriente, sino de las características del conductor del material. Usando esta propiedad, calcule la resistencia de un alambre de nicromo de calibre 22, que tiene una longitud de 1 metro y un radio de 0,309 milímetros. La resistividad del nicromo es 1,5 por 10 a la menos 6 ohm metro. Muy bien, entonces tal y como estamos viendo ahí, vamos a determinar nosotros el valor de la resistencia, obviamente con las características y los datos que nos dan de la longitud y el radio de la sección transversal de ese resistor de nicromo, ¿no? Ese alambre de nicromo. Vamos a ver entonces. Bueno, en primer lugar, aplicamos nosotros lo que se llamaría la ley de Pouliot. La ley de Pouliot nos establece que la resistencia está en función de las dimensiones de un resistor, ¿no? Este es el resistor cilíndrico, el cual obviamente tiene una cierta resistividad, cuya unidad está expresado en ohm metro. Muy bien, tenemos también la longitud, la cual debe estar expresada en unidades del metro, y el área de la sección recta, la sección transversal, que vendría a ser en unidades del metro cuadrado. Muy bien, entonces dado ello, con esas determinantes, o sea, con estos elementos, se puede calcular la resistencia, donde la resistencia eléctrica va a ser igual a la resistividad ρ multiplicado por la longitud L sobre el área de la sección recta A. Muy bien, entonces en el dato del problema nos da la resistividad, perfecto, es resistividad. Nos da la longitud del alambre, del resistor, que vale 1 metro, ¿no? Pero nos dan el radio de la sección recta, y yo quiero el área de la sección recta. Bueno, como la sección recta generalmente es un círculo, entonces nosotros vamos a decir que el área de ese círculo vendría a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿Saben? Donde el radio vale esto acá. Pero obviamente esto tiene que estar expresado en metros, sería 0,309 multiplicado por 10 a la menos 3 metros. ¿Por qué, profe? Porque el prefijo mili, pues el prefijo mili equivale a 10 a la menos 3 metros. ¿Está bien? Por eso que es 0,309 por 10 a la menos 3 metros. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a determinar lo siguiente. La resistencia va a ser igual entonces a quién, profe, a la resistividad, que según el dato del problema es 1,5 por 10 a la menos 6. Ya, eso se va a multiplicar por la longitud del alambre, que según lo que estamos viendo vale 1 metro por 1, ¿no? Claro que sí. Y eso dividido entre quién, profesor, entre el área de la sección recta, que es pi por radio al cuadrado. Pi vale 3,14, vamos a ponerlo así, 3,14 por el radio al cuadrado. El radio valdría 0,309 por 10 a la menos 3. Claro que sí, profesor, perfecto. Y eso obviamente elevado al cuadradito. Muy bien, así. Estamos reemplazando, pues, ¿no? El área de la sección recta, que es pi por radio al cuadrado, pi 3,14, y el radio vale 0,309 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Operando todo eso ahí, nos daría un valor aproximado de 5 ohm. Señoras y señores,
Esa es la respuesta de nuestro problema. La clave, la D de dedito. Fácil y sencillo como todas. Con la resolución del presente examen vemos lo siguiente. Nos dice: la FEM de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales. Si una batería tiene una FEM de 12 volts y una resistencia eléctrica de 0,05 ohm, ¿cuál es el voltaje terminal de la batería si sus terminales están conectados a una resistencia de 3 ohm? Muy bien, entonces tal y como observamos acá, tenemos una batería cuya FEM, o sea, fuerza electromotriz, es de 12 volts, nos dice, ¿no? Y luego también nos dice que la resistencia interna de esta batería sería de 0,05 ohm, o sea, este R minúscula vale 0,05 ohm. Y la resistencia a la cual se conecta la batería vale 3 ohm. Y nos están viendo determinar obviamente el voltaje en los bordes de la batería. Y eso se calcularía de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? Entonces veremos el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Pero la resistencia obviamente a la cual está ubicada la batería es de 3 ohm. O sea que esto valdría 3. Lo único que nos faltaría saber es cuánto vale la intensidad de corriente la cual se está aplicando en este sistema. Y para calcular la intensidad de corriente en este sistema, nosotros necesitamos determinar, obviamente, que la diferencia de potencial total o la suma de todas las diferencias potenciales debe ser igual a 0. Y a eso se le conoce como la segunda ley de Kirchhoff. Muy bien, datos del problema. La FEM, obviamente, vale ¿cuánto, profesor? Vale 12 volts. Bueno, 12 volts. La resistencia interna vale 0,05 ohm y la resistencia obviamente a la cual se conecta vale 3 ohm. Con esos datos ya puedo calcular y aplicar la segunda ley de Kirchhoff. La suma de todas las diferencias de potenciales debe darse 0. Obviamente comenzamos desde este punto el camino del potencial. Primero comienza desde la FEM. Diremos entonces la FEM menos. ¿Por qué, profesor? Porque la diferencia de potencial en una resistencia siempre es negativo. Y de acuerdo a la ley de Ohm sería I por R. I por R minúscula. Luego seguimos el camino de potencial y sería también igual negativo, ¿no? Porque es una resistencia. Las resistencias disipan energía, por eso. I por R sería. De acuerdo a la ley de Ohm. Y eso va a ser igual a 0. Bueno, reemplazando los valores convenientemente, E vale 12 menos I por R minúscula que vale 0,05 menos I por R mayúscula que vale 3 y eso va a ser igual a 0. Pasa al otro lado, sería 3,05, ¿no? Igual a 12, 12 igual a I por 3,05, pasa a dividir, entonces nos daría el valor de I, pues, ¿no? Sería 12 entre 3,05, sale 3,93. Bueno, ampere. Eso lo vamos a reemplazar acá. Sería entonces, profesor, 3,93 ampere. Multiplicado por 3 nos daría la diferencia de potencial que te están pidiendo. Y entonces el producto de 3,93 por 3, eso sería 11,8 volts. Claro que sí. Esa sería la respuesta de nuestro problemita. Es casi, obviamente, aproximado a la fuerza electromotriz que tiene, ¿no? Ya que la resistencia eléctrica, en este caso de la batería, es muy pequeña. Si hubiera una resistencia mayor, obviamente ya cambiaría este valor, sería mucho menor, ¿no? Mucho más pequeño. Entonces, de eso se trata cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, aplicar nuestros conocimientos básicos sobre la ley de Ohm, sobre las leyes de Kirchhoff y todo ello, ¿no? Para que sea mucho más simple, mucho más sencillo el problemita. La clave es la A de animal, fácil y sencillo como todas. Veamos el siguiente problemita a continuación, el cual nos dice: la existencia de un campo magnético en un punto del espacio puede demostrarse con una brújula. Experimentalmente, se deduce que cuando una carga está en movimiento en un campo magnético aparece una fuerza. Entonces, si una carga eléctrica de 2,5 coulombs se mueve perpendicularmente a un campo magnético uniforme,
de 1,2 por 10 a la menos 4 Tesla con una rapidez de 1,0 por 10 a la 7 metros por segundo. Pregunta, ¿cuál es la fuerza que ejerce el campo sobre la carga? Muy bien, entonces más o menos estamos hablando acerca de un capítulo de electromagnetismo en el cual una carga en movimiento es capaz siempre de producir una fuerza magnética siempre y cuando ésta esté asociada a un campo magnético. Entonces, el simple valor de la carga que ésta presenta, la velocidad que posee y el campo magnético asociado, ya sea natural o inducido, va a hacer de que se forme una fuerza magnética en la dirección de acuerdo a la regla de la mano derecha. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, observa lo siguiente. Yo tengo acá una carga la cual tiene una cierta velocidad, una cierta rapidez, valor de carga, y tenemos un campo magnético. En este caso hemos dibujado el campo magnético entrante a la pizarra. Muy bien, la fuerza magnética se va a calcular de esta manera: el valor de la carga por la rapidez por el campo magnético o inducción magnética multiplicado por el seno del ángulo. Este seno del ángulo es formado por la velocidad, por el vector velocidad y por el campo magnético en este caso, ¿no? O la inducción magnética. Muy bien, profesor, pero en este caso nos dice que es perpendicularmente, o sea, yo he dibujado la velocidad hacia la derecha y el campo entrante, entonces obviamente es perpendicularmente. Eso quiere decir que alfa vendría a ser 90 grados, porque son perpendiculares ambos. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referíamos con la regla de la mano derecha? Nos referíamos a que tú tienes que hacer esto, mira, así tienes que hacer. ¿Cómo es eso, profesor? Comienzas con la velocidad, o sea, tu mano tiene que ir en la misma dirección de la velocidad y luego desviarse a la dirección del campo. Siempre tienes que hacer eso, ¿no? En cualquier forma que tú te encuentres tienes que hacer eso. Primero a la velocidad y luego a la dirección del campo. Donde te indica el dedo pulgar te va a indicar entonces la fuerza magnética. O sea, esto va a representar la fuerza magnética. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, entonces, como acá el campo son líneas entrantes, la velocidad va hacia la derecha, entonces primero mis 4 dedos van hacia la derecha, porque es la dirección de la velocidad. Y luego mis 4 dedos se introducen hacia la pared, hacia la pizarra, porque hacia esa dirección va el campo magnético. Entonces me doy cuenta que mi dedo pulgar inmediatamente está apuntando hacia arriba. ¿Te das cuenta? Entonces hacia esa dirección va la fuerza magnética. O sea, la fuerza magnética iría hacia arriba. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Profe, ¿pero qué hacer? Claro, si yo hubiera dibujado la velocidad no para la derecha, sino para la izquierda de repente, entonces ahí hubiera sido otra cosa. O sea, mira, si yo hubiera dibujado la velocidad para allá, entonces mis 4 dedos hubieran ido para allá. Y luego, como el campo es entrante, porque los aspas significan entrante, entonces mis 4 dedos se introducen. En ese momento me doy cuenta que mi dedo está apuntando hacia abajo. O sea, la fuerza magnética apuntaría hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como se grafica la dirección de la fuerza magnética siempre, utilizando la regla de la mano derecha. Por eso que tienes que practicar esto, mira. Hazlo varias veces así. ¿Te das cuenta? No, esto no por si acaso. Esto tienes que hacer. Siempre. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo sería? Bueno, los datos del problema son: la carga vale 2,5 coulombs, o sea que esta carga valdría 2,5 coulombs. La inducción magnética del campo magnético valdría 1,2 por 10 a la menos 4 Tesla. O sea, esto vale 1,2 por 10 a la menos 4 Tesla. Muy bien. Y la rapidez vale 1,0, o sea, 1 por 10 a la 7 metros por segundo. O sea, mejor dicho, 10 a la 7 metros por segundo. Bueno, esos valores se van a reemplazar en la fórmula de la fuerza magnética. Diremos entonces, profesor, la fuerza magnética es la carga, que vendría a ser 2,5 multiplicada por la rapidez, que vendría a ser 10 a la 7 multiplicado por la inducción magnética, que vendría a ser 1,2 por 10 a la menos 4. Y eso multiplicado por el seno del ángulo, pero como alfa vale 90 grados, ya que eran perpendiculares, sería seno de 90. Y eso vale 1.
Entonces, profesor, ¿cuánto nos daría eso? Esa fuerza magnética al ojo piojo sería 3000 newtons. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de nuestro problemita. La clave es la E de enanito. Fácil y sencillo como todas. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Dice, Max Planck, considerado el padre de la física cuántica, planteó una hipótesis para explicar sus resultados. Los átomos o moléculas absorben o emiten energía en cantidades discretas llamadas cuantos o fotones. Esto lo hacen brincando de un estado cuántico a otro. Considerando esta hipótesis, ¿cuál es la energía de los fotones emitidos por una fuente de luz monocromática azul con una frecuencia de 7,5 por 10 a la 14 Hz? La constante de Planck considerada 6,62 por 10 a la menos 34 joules segundo. Muy bien, entonces de acuerdo a esta hipótesis de Planck, nosotros podemos observar que la energía de un fotón puede estar dado de la siguiente manera: H multiplicado por F, donde H es la constante de Planck y F es la frecuencia de radiación, obviamente, de la luz monocromática. Esto de acá, obviamente, era una hipótesis porque ni el mismo Planck creía de lo que él estaba dando como hipótesis, ¿no? O sea, de que obviamente la energía esté cuantizada, ¿no? Es algo que sumamente sorprendió a varios, inclusive hasta él mismo. El primero en darle aplicación práctica a ello y dar una explicación concisa fue Albert Einstein. Utilizó esta teoría para poder demostrar y explicar el efecto fotoeléctrico. Bueno, es algo que actualmente se utiliza, ¿no? Es muy aplicable en lo que es fotocopiadoras, cámaras fotográficas, de repente en láser, en los controles remotos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene bastantes aplicaciones. Bueno, entonces, profesor, vamos a brindar esto acá, ¿no? Decimos entonces que la energía de un fotón va a ser igual, entonces, a H, que es la constante de Planck, que sería 6,62 por 10 a la menos 34, multiplicado por la frecuencia, que vale 7,5 por 10 a la 14 Hz. Muy bien. ¿Eso cuánto nos daría, profesor? Nos daría que la energía del fotón va a ser igual a 49,65, el producto de los dos, multiplicado por 10 a la menos 20 joules. Claro. Pero esto lo podemos aproximar más. Si corremos una coma hacia la izquierda, tendríamos 4,965 por 10 a la menos 19 joules. Muy bien, entonces, profesor, pero la respuesta está en electronvolt. Entonces, hay que recordar que un electronvolt vale 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces diremos, profesor, la energía del fotón, que sería 4,965 por 10 a la menos 19 joules, lo voy a multiplicar arriba y abajo. ¿Está bien? Abajo por un joules, o mejor dicho, arriba por un electronvolt, y abajo por 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿No? Eso me convendría más. Se me va el joule con joule, se me va el 10 a la menos 19 con el 10 a la menos 19, y simplemente dividiría esto con esto. Y eso me daría la energía del fotón, que sería aproximadamente 3,1 electronvolt. Y eso, señoras y señores, sería la respuesta de nuestro problemita. Fácil y sencillo como todas. La clave, la D de Donita. Muy fácil esa pregunta. Con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. Nos dice: en el efecto fotoeléctrico, los fotoelectrones que requieren la menor energía para vencer la barrera de potencial serán los que abandonen el metal con la máxima energía cinética. Entonces, si una superficie de sodio cuya función de trabajo es 2,46 electronvolt es iluminada con una luz de longitud de onda de 300 nanómetros, pregunta: ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados? La constante de Planck vale 6,62 por 10 a la menos 34 joules segundo.
Muy bien, entonces de acuerdo a esas características que lo que me está pidiendo, nos piden determinar el valor de la energía cinética máxima por los fotoelectrones, o sea, por los electrones que son arrancados de la placa, ¿no?, en el efecto fotoeléctrico. Bueno, vemos acá nosotros lo siguiente. Esta de acá es la placa de sodio, la cual ha sido iluminada con una cierta energía, ¿no? Y ponemos la energía del fotón. La energía de los fotones que estamos observando va a ser la suficiente para que pueda arrancar un electrón, ¿no?, o un fotoelectrón, como quieras decirlo. Para ello se requiere de una cierta función de trabajo. Esa función de trabajo es la función necesaria para poder arrancar, ¿no?, a los electrones. Y luego esos electrones saldrán con la energía cinética máxima. Claro que sí. Esa es la que nos están pidiendo en el problema, la energía cinética máxima. Profe, pero ¿cómo se calcula la energía de los fotones? Bueno, esa energía se va a calcular multiplicando la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Muy bien, la constante de Planck, según el problema que estamos observando, sería 6,62 por 10 a la menos 34 joules segundo. O sea, valdría, profesor, 6,62 por 10 a la menos 34. Claro que sí. Muy bien, eso se va a multiplicar por ¿qué, profesor? Se va a multiplicar por la velocidad de la luz, que todos nosotros sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, aproximadamente, obviamente. Y la longitud de onda vale 300 nanómetros. Sería 300 multiplicado por 10 a la menos 9 metros. Lo que pasa es que el prefijo nano en el sistema internacional equivale a 10 a la menos 9 metros. Bueno, operando todo ello, nos saldría 6,62 por 10 a la menos 19 joules. Pero obviamente, como las unidades están en electronvolt y no en joule, entonces tendríamos que transformar. Esos 6,62, profesor, por 10 a la menos 19 joules, lo voy a transformar a la unidad conocida como el electronvolt. Por ello multiplicaremos arriba y abajo por una equivalencia. Un electronvolt arriba y abajo su equivalencia, que es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Un electronvolt equivale a esta cantidad que estás viendo ahí. Entonces de inmediato se me va el joule con joule, se me va también el 10 a la menos 19 con el 10 a la menos 19, y sería cuestión de dividir solamente 6,62 entre 1,6. Profesor, eso me sale 4,13. 4,13 electronvolt. Muy bien, ahora sí ya están en las mismas unidades. Luego entonces reemplazo en la fórmula del efecto fotoeléctrico, obviamente dada por Albert Einstein. Nos dice que la energía del fotón vale 4,13, lo reemplazo 4,13, igual a la función trabajo, que para la superficie de sodio vendría a ser 2,46 electronvolt, 2,46, y eso va a ser igual, a la energía cinética máxima. Bueno, ahora esto de acá pasaría a restar. ¿Y cuánto nos daría, profesor? Bueno, fácil y sencillo como todas. La energía cinética máxima va a ser igual simplemente a la diferencia de ambos. Claro que sí. Profe, y eso sería 1,67, ¿no? 1,67 electronvolt. Señoras y señores, esta es la respuesta de nuestro problemita, ¿no? La resta de los dos. La clave, la C de ceviche. Fácil y sencillo como todas.